Y a esta hora de la mañana, en esta mañana de jueves, como todos los jueves, bueno, pues te acercamos el oficinista a casa. Te lo acercamos a casa, al negocio, a tu empresa, porque siempre es necesario tenerlo. Y nosotros lo tenemos aquí, los jueves por la mañana, en Tu Oficinista Responde. Ángel David, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Cómo estás? Pues bien, bastante bien. Bueno, pues Ángel David, la pasada semana... Bueno, pues hablábamos del currículum, de cómo confeccionar un currículum. Daremos algún pequeño repaso, pero hoy lo que vamos a hacer es llevar ese currículum Paso más allá, que es pues llevarlo a la empresa, presentarlo ver un poquito lo que hay que hacer después hasta que llegue el momento que supongo que es lo que todo demandante de empleo quiere, que es cuando llega la entrevista, cuando nos vemos con el que nos va a dar ese trabajo que tanto queremos. Exactamente. ¿Puntualizamos algunas cosas del currículum? Bueno, pues sí, empezaremos un poquito viendo lo que vimos la semana pasada, un poco cómo redactar el currículum, los datos que hablamos, datos personales, nombre, dirección, fecha de nacimiento, un teléfono y un mail de contacto, la fotografía que hablamos que era importante, que fuera reciente y que no fuera en según qué situación, y luego un poco pues la estructura, que es más o menos la que siempre funciona, la formación reglada, formación complementaria, experiencia laboral y otros datos. Luego vimos también un poco lo de la carta de presentación, que consideramos que era importante, adjuntar al currículum y allí a través de ella un poco, pues expresarnos un poquito más y decir lo que nos llama la atención del puesto y lo que podemos ofrecer a la empresa. Y luego hablamos también un poco, bueno, pues del tema de las redes sociales, que hoy en día nos pueden ayudar mucho, pues tanto LinkedIn como los portales que hay exclusivamente para el tema de empleo, pues InfoJobs o similares. Y bueno, más o menos eso diríamos que es el repaso un poco de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a hablar, como tú decías, de ir un poquito un paso más allá. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos el currículum y cuando ya estamos perfectamente enfocados en nuestra meta, que va a ser el encontrar el empleo? Bueno, interesante porque ahora es un paso más allá, es algo que a algunos nos pone de los nervios, eso de presentar el currículum, cómo hay que hacerlo, porque en esto hay que tener un temple. Pues sí, eso es lo que hay que intentar, esa es la palabra, templar un poco los nervios y al final enfocarnos en el objetivo de la mejor manera. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Bueno, ya decíamos la semana pasada una frase, si no tienes trabajo, ponte a trabajar, que yo creo que en sí mismo define muy bien lo que tenemos que hacer, trabajar y trabajar hasta que encontremos el empleo que queremos. En primer lugar vamos a analizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para ver cuál es el empleo tipo que nos viene bien a nosotros o cuál es el empleo que más nos gusta. Yo soy de los que pienso que el empleo no solamente es para ganar dinero, yo pienso que también el trabajo al fin y al cabo es una forma de realizarte y una forma de que tú te desarrolles como persona a la vez que te desarrollas como profesional. Una vez que tengamos localizados esas fortalezas y las debilidades y vemos cuál es el trabajo que queremos, pues bueno, nos vamos a localizar en intentar conseguirlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a intentar, lo que decíamos también la semana pasada, buscar contactos o gente que al final de una manera u otra nos vaya acercando a la empresa que queremos trabajar. Sí. Y luego pues vamos a hacer una serie de cosas para intentar dar con esa empresa o intentar que esa empresa nos abra un poco, digamos, las puertas, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer si es una empresa física que no tiene presencia en internet, que son muy pocas? Pues ya dijimos que hay muchas maneras de hacer contactos, de relacionarnos con gente. A lo mejor no directamente conocen a esa empresa, pero seguro que conocen a alguien que nos pueden acercar. Y luego si es una empresa que realmente, pues bueno, que está en internet o que está en varios sitios, bueno, pues a través de las redes sociales, por ejemplo, que hablaremos también hoy mucho de ellas, bueno, pues seguramente que podemos hacer algún contacto o un pequeño acercamiento hacia esa empresa, ¿vale? Entonces, aparte, si no tenemos ninguna empresa enfocada, una empresa concreta en la que queremos trabajar, bueno, pues vamos a trabajar directamente en buscar un perfil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a escribir en los centros de demanda de empleo, lo que decíamos también la semana pasada, tanto públicos como privados, bien el INEM, bien de algunas asociaciones. Estos centros casi siempre sacan de forma regular muchos puestos de trabajo, de tal forma que si nos acercamos periódicamente va a ser más fácil que encontremos uno que si eso lo obviamos o lo dejamos. Al fin y al cabo es una posibilidad más que tenemos. Luego vamos a ver también el tema de LinkedIn, que lo veíamos la semana pasada, que ahí hay más de 130.000 empresas, con lo cual si tienes una empresa como si no, al final de que tú sigas varias empresas te va a dar la posibilidad de que una de esas empresas saque una oferta que se adapte a tu perfil y que te pueda hacer, pues eso, conseguir el puesto, ¿vale?
Y luego, bueno, pues también el tema de construir la marca personal que decíamos, hablamos de ello la semana pasada y bueno, pues un poco intentando desarrollar el tema un poquito más, pues hay que intentar que todos nuestros perfiles en las redes sociales, que hoy raro es quien no tiene un perfil pues prácticamente en cada red, desde luego Twitter y Facebook, pues casi todo el mundo, hay que intentar que vayan acorde con lo que nosotros queremos. Si nosotros somos un ejecutivo, por ejemplo, de ventas, pues hay que intentar, pues no sé, tener una foto con un poco de presencia, porque al fin y al cabo sabes que el que va a preguntar por ti, preguntar entre comillas, porque lo va a hacer a través de las redes sociales, pues quiere ver una persona con una buena presencia, con una buena actitud, no con salida de tono, como también hablábamos la semana pasada del tema del jugador de fútbol y demás. Entonces eso también nos va a ayudar. Hablando ahora del tema de las redes sociales, quería también meter un poco el tema de los perfiles que hay que se pueden seguir y que nos van a facilitar mucho el tener ofertas de trabajo disponibles para nosotros. En Twitter, por ejemplo, tenemos Oficina de Empleo, Empleo y Trabajo, Buscador de Empleo, Aquí hay Trabajo, Adeco España, y luego es una muy buena idea también el utilizar hashtag. Bueno, pues si pones el hashtag empleo abogado, seguramente que la gente que ha puesto ese hashtag o está dando un empleo o lo está buscando, pero es más fácil que lo encuentres poniendo ese hashtag que haciendo simplemente una búsqueda como empleo. En fin, a través de los hashtags puedes refinar un poco la búsqueda de los perfiles que tú concretamente estás buscando, ¿vale? Luego en Facebook también tenemos varias páginas que seguramente que van a lanzar un montón de ofertas y de hecho por experiencia te puedo decir que tanto en Twitter como en Facebook pues se lanzan pues cientos, igual parece exagerado, pero sí son cientos de ofertas al día. También porque a lo mejor algunas son repetidas, porque no se cubre el puesto o por X, pero sí que continuamente están lanzando ofertas. Entonces en Facebook, por ejemplo, nos pueden interesar ofertas de empleo, oficina de empleo, empleo currículum vitae o empleo.com, ¿vale? Luego también hay grupos de empleo en el mismo Facebook, pues por ejemplo en Tomelloso está Empleo en Tomelloso, tenemos en Argamasilla, tenemos en Socuellamos. A través de esos grupos, pues la gente que necesita a alguien muchas veces lo pone ahí, o incluso gente que está buscando empleo en ese grupo y sabe de una oferta que no va con su perfil, bueno, pues lo pone ahí y al fin y al cabo ayuda a otras personas que también lo están buscando, ¿vale? Uh-huh. La de tu oficinista, por ejemplo, también, ahora un poco menos, pero bueno, antes también teníamos muchas ofertas de empleo y bueno, ahora desde luego lo que sí que hacemos es que si sabemos de alguien o alguna referencia que nos puede parecer interesante para que alguien lo encuentre, por supuesto que la colgamos. Además fíjate, lo curioso que has dicho antes, si quieres trabajar, ponte a trabajar. Sí. Es importante esto porque la cantidad de datos e información que nos estás dando ahora mismo, eso necesita un tiempo casi a diario. Sí, además date cuenta que lo estamos sintetizando aquí en 20 minutos, media hora, lo que suele durar el programa, pero esto es algo muy largo, no solamente de explicar, es sobre todo de entenderlo, y de hacerte cargo de cada cosa. Antes hablábamos de las fortalezas y debilidades, que tú comentabas la semana pasada, que cómo definirse uno a sí mismo en un currículum, en una carta de presentación. Pues eso realmente es lo complicado, tú ver en qué eres tú muy válido o en qué eres algo menos, hacia dónde tienes que encaminar. Al fin y al cabo, el que está desempleado pues se supone que tiene en principio mucho tiempo para sí mismo, y ese tiempo, bueno, pues hay que aprovecharlo, aparte de informarse, que por supuesto siempre es importante, pero claro, sobre todo en conocerse y en saber lo que queremos. Estamos hablando de un tiempo dedicado a estar enfrente de la pantalla, del ordenador, contigo mismo y buscándote. Sí. Porque claro, es que estamos hablando de algunos portales, pero luego también está los portales de empleo público, de ayuntamientos, donde se lanzan infinitos prácticamente. Y esos, bueno, pues llega un momento que se tiene controlado todo eso y solamente es acceder, eso es lo que hay mirar. Y luego está otra parte, que es la parte de la calle, que es lo que hablamos de llevar el currículum a ciertas empresas que creamos, que muchas veces, si nuestro campo de visión y de trabajo no solamente se expande, sí, hay que intentar en la localidad, no nos importa ir a dejar currículos a una capital o a otros pueblos, inclusive a Madrid o tal, porque queremos trabajar y nos da igual aquí allí. Exactamente, si quieres trabajar, lo importante es eso, que quieras trabajar y bueno, lo demás, evidentemente siempre hay preferencias. Y ante todo organizarse muy bien. Sí, tienes que organizarte porque son muchos puntos los que vemos y luego eso, hacerlo un día a día, bueno, pues es madrugar, digamos, para ponerte a ver, primero voy a hacer esto y después voy a ver lo que me ha venido, si ha venido algo por aquí, y después me voy a dar una vuelta porque igual que me dijo que aquel puesto de trabajo estaba vacante, pero no sabían si, en fin, todo eso hay que ir peinándolo
si no diariamente, al menos semanalmente, organizarte un poco y bueno, al final tu tiempo cuando no estás trabajando se entiende que también es para... Y ante todo también practicar mucho. Y fijaros lo que voy a decir, porque yo creo que es muy importante a la hora estamos hablando de cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo, el practicar en casa, con familiares, hacer una entrevista ficticia que nos van a quitar nervios. Además es una de las cosas que tenía más adelante, el tema de la entrevista, que yo creo que es muy importante, bueno, pues simplemente grabarte con el móvil, verte tú, ver si tienes algún gesto, ver cómo es tu postura, porque también es muy importante cuando vas a una entrevista de trabajo, bueno, pues según la postura que tengas, tienes que tener una postura abierta, tienes que intentar tener una sonrisa, o en fin, al fin y al cabo, la persona que te va a entrevistar es una persona como tú, tienes que intentar caerle bien, no hacer la pelota, ni muchísimo menos, pero... Además, te voy a decir una cosa, Ángel, muchas veces cuando hay un puesto de trabajo vacante, la mayoría de los currículos que se presentan a ese puesto supongo que sean muy similares entre ellos. Entonces, aquí la empresa lo que va buscando quizás el perfil, la originalidad de esa persona, pues... lo que hablábamos la semana pasada de ser distinto. Es decir, buscan aspectos más psicológicos que a lo mejor que dentro de lo que es el currículum. Que tú al fin y al cabo yo creo que cuando buscas una persona para trabajar no solo tienes que pensar que sea muy inteligente o que tenga muy buen desempeño del puesto X. Tienes que pensar que esa persona va a estar contigo todos los días, claro, seguramente 8 horas. Si es una persona que da buen rollo, pues vas a querer la esa mejor es la palabra, que dé buen rollo. Vas a querer mejor a esa persona que a otra que la veas y a lo mejor aunque sepa un poquito menos, pero el que una persona dé buen rollo o lleve buen ambiente a una empresa, el que llegue de una forma agradable, con una sonrisa, en fin, porque todos también sabemos que en todos los trabajos siempre hay alguno que dice el cenizo que da mal rollo, entiéndase. Sí. Pues lo que queremos siempre yo creo que es lo contrario. Entonces tú cuando vas a la entrevista lo que tienes que intentar que se vea de ti es eso. Pues eso, que da buen rollo, que tienes una buena actitud y bueno, pues que al fin y al cabo luchas por tener no solamente unos resultados, sino también un buen ambiente, eres un buen compañero, en fin. Pues fijaros la cantidad de cosas que hay que hacer para prepararse, porque nos estamos preparando. No se trata de levantarse, me he quedado sin trabajo, al día siguiente me llego y... Me levanto a la una y bueno, no. Hay que tener una disciplina, por eso es importante lo que ha dicho Ángel. Hay que ser metódico y además yo creo que eso te va a ayudar mucho a la hora de tener el trabajo, porque hay gente que ha estado el tiempo sin trabajo y luego cuando se pone a trabajar dice, madre mía, y ahora es que me cuesta esto. Claro, porque pensar una cosa, si te quedas sin trabajo y tardas en encontrar trabajo, ponle 5, 6, 7, 8, 9 meses, en esos meses que tú estás sin trabajar, si no te pones las pilas, te sacan ventaja. Puede ser que el día que vuelvas a trabajar llegues obsoleto total, sí, te quedas Entonces atrás. Hay que estar activo, hay que estar muy activo durante ese tiempo de reflexión, de buscar, de tal, para que cuando vuelvas a trabajar otra vez empieces desde arriba, no empieces, que me cuesta ahora. Sí, al fin y al cabo no perder la dinámica y un poco pues eso es bueno lo que decimos de hay que ponerse a trabajar. Sí, hay que ser metódico trabajando o buscando trabajo, vaya. Antes de pasar al tema de la entrevista propiamente dicha, vamos a ver también una consulta que nos hacía Pedro Manuel a través de la página de Tu Oficinista. Sí. Si era necesario el tema de adjuntar las referencias en el currículum. Entonces, bueno, le vamos a contestar. Nosotros, en primer lugar, no somos partidarios del tema de las referencias, porque el otro día hablábamos principalmente de que había que tener una buena capacidad de síntesis en el currículum y que no ocupara más de una hoja. Si incluimos referencias, al final se nos va a ir a más, porque cada empresa que nos dé referencias normalmente te dan una hoja donde ponen, bueno, que has trabajado aquí y qué tal. Entendemos que, en primer lugar, si el entrevistador o el jefe de recursos humanos quiere unas referencias, hoy en día lo tiene muy sencillo, porque con un email directamente a la empresa que sea, enseguida lo va a conseguir. Y que muchas de esas referencias no van a ir encaminadas a hablar con la empresa anterior o tal. Va a ir a lo que hablábamos antes también, de tener un perfil en las redes sociales que hable un poco de ti, y ahí es donde seguramente se va a informar más, como decíamos antes, del tema personal que quizás del tema profesional, que al fin y al cabo, bueno, pues si lo pones en el currículum se entiende que es verdad. Y bueno, pues ahora sí que vamos a pasar un poco al tema de la entrevista de trabajo, si te parece. Pues vamos a por esa entrevista de trabajo, también fundamental a la hora de buscar trabajo. Es un proceso y es un proceso que hay que llevar aprendido desde cero, porque aunque luego le cojamos el tranquillo después de haber hecho varias entrevistas, lo que no podemos es mejor que no se lo cojamos casi. Es mejor ya llevarlo todo preparado desde la primera. Que a la primera salga, sí.
Pues venga, ¿qué nos recomiendas a la hora de bueno, pues yo en el la tema de la entrevista? entrevista de trabajo, lo primero es ver un poco los puntos que tiene tu currículum que le pueden suscitar más interés al entrevistador. Y sobre esos puntos, pues hay que preparárselos especialmente porque es muy fácil que te hagan hincapié o al menos te pregunten sobre ello. Bueno, pues no sé si tienes muchos empleos, es algo que llama la atención a la gente. Y bueno, este hombre lleva 10 empleos y tiene 25 años, llama la atención. O si, por ejemplo, no tienes experiencia, bueno, pues más o menos tienes que, como decimos aquí en Tomiñoso, tienes que buscar una salida, tener salida cuando te hagan esa pregunta, ¿vale? Luego, las preguntas que se supone que te van a hacer, tienes que preparar la respuesta a lo que decíamos antes. Ponerte delante de un espejo o mejor delante de una cámara y responderlas y ver cómo lo haces y ver que no te pones... Lo primero nervioso, que eso bueno, es un poco inevitable, pero hay muchas formas de ponerse nervioso al fin y al cabo. Entonces, ver un poco cómo es tu actitud cuando te hacen esa pregunta y preparar cómo tiene que ser, que no te pille, digamos, de susto, ¿vale? Luego también es muy importante, para mí por lo menos, el tema de investigar un poco sobre la persona que te va a hacer la entrevista. Normalmente cuando tenemos acceso, no siendo que sea una selección, bueno, pues que a lo mejor está, como decíamos, en la capital o tal, normalmente sabes quién te va a hacer la entrevista, o más o menos. Pues te puedes informar de esa persona, bueno, pues de la carrera que ha tenido esa persona, porque a lo mejor puedes hacer un tema de conversación, que al final una entrevista es una conversación entre dos personas. Sí. Entonces, el que tú tengas datos de esa persona te va a ayudar y mucho. También sobre la empresa, el saber cosas sobre la empresa en la que vas a trabajar, desde luego que te va a ayudar y te va a dar muchas más opciones. Que se vea que tienes un interés, decir, bueno, pues yo es que me gusta esta empresa porque sé que lleváis desde tanto tiempo. Además es una cosa que normalmente a los entrevistadores les llama mucho la atención, porque aunque muchas de las cosas que vemos aquí, seguro que hay algún oyente que está diciendo, bueno, si esto es que es una cosa de perogrullo, bueno, igual no es tanto para tanta gente, porque ya te digo que yo tengo hablado con varios directores de recursos humanos que al final te dicen eso, es que la gente entra a la entrevista y no saben ni a qué empresa vienen. Entonces eso yo creo que es muy importante. Luego también lo que decíamos antes, llevar una buena actitud, en fin, los gestos que hablen un poco de ti, que sean gestos abiertos, que sean gestos amables, una sonrisa. La vestimenta, muy importante. Evidentemente, si tú vas a estar a un puesto de comercial en una gran empresa, pues sabes que tienes que ir con traje. O si vas a ir... En fin, cada puesto tiene un poco su vestimenta acorde con el trabajo que vas a hacer. Luego también hay que intentar ver un poco cómo te ven los demás, para los puntos que sean más fuertes a la hora de que tú te expreses o que tú, pues lo mismo que decíamos en el currículum, intentar un poco potenciarlos, y los que sean más débiles, pues vamos a ver si les podemos, por lo menos que pasen desapercibidos, ¿vale? Pues yo creo que son puntos muy muy importantes los que estamos hablando, y ante todo también la aptitud, es decir, esa aptitud que vamos a llevar, que nos vean con ganas de trabajar, sobre todo originalidad, muchas veces hablábamos de que todos los currículums pueden llegar a ser iguales, pero esa aptitud que tengamos enfrente al entrevistador, que nos vea una persona despierta, sí, eso es lo que va a marcar la diferencia de uno con otro, porque al final cuando ves a mucha gente, yo creo que lo que decías tú antes también, que el tema profesional o el tema un poco de la formación, yo creo que no es tan importante, y de hecho para la mayoría de empresas hay estudios. El otro día leía en un periódico que las empresas ya no buscan gente que esté súper formada, buscan gente lo primero que tenga muchas ganas de trabajar, que le ilusione mucho el trabajo, y luego pues eso, a nivel personal, que sean gente que trabaje bien en equipo, porque hoy en día cada vez es más importante. Antes, bueno, pues las oficinas tenían a uno, tenían a dos, o a lo mejor una empresa grande, cada uno de los departamentos muy bien separados. Ahora mismo no, ahora mismo todo se basa en trabajar en equipo, en objetivos, tanto comerciales como de la propia empresa, en fin. Entonces, lo más importante, más que el perfil profesional, es cómo eres como persona. Pues hoy el currículum y la entrevista de trabajo son los platos fuertes. ¿Tenemos más cosas? Sí, bueno, pues aparte de lo que hemos comentado, yo creo que también es muy importante cuando vamos a la entrevista el tema de cómo tú te ofreces. Hay mucha gente que a lo mejor va a la entrevista un poco a ver qué le dan a él. Yo creo que tienes que ir más pensando en lo que tú le puedes dar, y enseguida que tengas la oportunidad, el decir lo que tú le puedes ofrecer a la empresa, que al fin y al cabo todo el mundo siempre nos gusta más, pues que nos digan lo que nos pueden dar que lo que quieren de nosotros. Lo mismo un trabajador que un entrevistador, pero en este caso el que tiene que darnos el puesto es el entrevistador. Luego el tema de, bueno, pues no hay que tomarlo como un examen, no tienes por qué estar nervioso, porque al fin y al cabo, si sale, sale, y si no sale, bueno, pues seguimos adelante. Esto no es tampoco un ultimátum, es una entrevista de un puesto que igual nos gusta más o menos, pero
al final sabemos que hay muchas más opciones y desde luego, si hacemos todo lo que estamos comentando, seguro que va a haber muchas más opciones de tener otras muchas más entrevistas. Bueno, más cosas que tengamos para esta entrevista de trabajo que es tan temida. Bueno, pues yo creo que ya más o menos hemos visto un poco todo. Sí voy a hacer un poquito de hincapié también en el tema de entregar el currículum, que al fin y al cabo yo creo que es como una mini entrevista. Hoy lo comentaba esta mañana, hablando de que tenía que venir a la radio con un compañero sobre el tema de la gente que te entrega el currículum. Hemos tenido esta semana varios que nos han llevado algún currículum y te das cuenta que la gente te lleva el currículum, pero como que va de paso. A lo mejor, pues no sé, salen por ejemplo en chándal y te llegan luego y vas en el chándal sin afeitar o sin peinar o sin... Y yo creo que eso también hay que cuidarlo tanto como si fuera la entrevista de trabajo, porque al fin y al cabo nadie te dice que tú cuando vas a llevar un currículum no puede ser que esté allí el propio jefe, por ejemplo, y a lo mejor si tú vas con lo que hablamos antes, la actitud, con una vestimenta acorde, con una, pues no sé, con eso que decimos, con algo que te diferencia de los demás, igual está el jefe en la oficina donde vas a entregarlo y a lo mejor tienes ahí la oportunidad de salir con el trabajo directamente, porque todos sabemos que no siempre se hace entrevista, algunas veces pues simplemente tienes los currículos, tienes las personas que ya las conoces y directamente coges y llamas a uno y ya está. Y con lo del currículum lo mismo, yo sé de muchos casos de gente que ha llevado un currículum, estaba allí el propio jefe o en una empresa pequeña que el que está es el jefe y bueno, pues te pregunta, pues tú qué has hecho, pues tú, y según cómo lo expliques o según cómo tú vayas a esa entregar el currículum, que parece algo tan sencillo como llevar un papel. Luego también eso es importante, si llevas el papel como algunos que te llevan el folio, también habla un poco de ti. Si vas a llevar un currículum de un administrativo y lo llevas en un folio, no llevas nada más, pues habla a lo mejor también un poco de qué tipo de administrativo eres. Claro. Entonces yo creo que eso también, por ejemplo, hay que cuidarlo bastante. Bueno, pues hoy hemos hablado del currículum, redes sociales, bueno, buscar trabajo en internet y también de esa presencia que hay que tener a la hora de la presentación de la entrega de ese currículum y la entrevista con nuestro trabajo, en este caso. Pues el trabajo, sí. La semana que viene, ¿qué es lo que Bueno, pues la semana que viene yo creo que vamos a empezar un poco ya a hablar del tema de empresas directamente y vamos a empezar también con el tema de las redes sociales porque aunque puede parecer un tema que no es muy muy importante, yo creo que sí que lo es y vamos a ver la semana que viene por qué. Tu oficinista responde con Ángel David Gallego, técnico en administración y actualmente, bueno, pues él es una persona muy dinámica que trabaja para empresas y que desde aquí, desde las mañanas de Radio Tomelloso nos intenta, bueno, pues ponernos un poquito al día en estos temas que en algunos casos pues desconocemos prácticamente al completo, ¿eh? Pues lo intentamos. Bueno, esperamos que así sea. Tuoficinista.es y la semana que viene repetimos, será en la mañana del jueves. Muchas gracias. Gracias, Rafa, un saludo.